La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre las 5 solas de la Reforma. Hoy exploraremos solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Este tema será desarrollado por nuestro hermano en la fe, Lino Salazar. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. El día de hoy vamos a continuar estudiando la serie de las 5 solas de la Reforma. Y el día de hoy corresponde comenzar esta nueva semana de esta serie de enseñanzas con la sola llamada Solo Cristo, o en su nombre en griego, Solus Christus. Estas doctrinas abordan doctrinas fundamentales contenidas en el Evangelio de Dios y de hecho que nos llevan a poder contemplar cómo Dios ha mantenido a su iglesia y la ha preservado. Y estas enseñanzas responden a doctrinas de base de la fe verdadera y bíblica, y fueron enseñadas a través de los años por muchos hombres, a través de la historia también de la iglesia. Y estas doctrinas lo que hacen es preservar fundamentos de la fe cristiana, de hecho, que no son nuevos y que es también necesario poder seguir reafirmando aquello porque es la palabra de Dios la que mueve, ¿cierto?, a estos hombres a poder también poner en alto verdades del Evangelio. Por lo tanto, como ya se han estudiado antes y para poder poner también en un poco el contexto histórico de todas estas enseñanzas, uno de los más nombrados y quien pudo también haber sido aquel que comenzó todo este movimiento de volver a las escrituras de una manera un poco más pública, fue aquel hombre que clavó hace más ya de 500 años sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Y este hombre lo conocemos todos, ¿cierto? Es Martín Lutero. Y su estudio personal de la Epístola de Romanos, en el idioma original, de hecho, lo llevó a cuestionar muchas de las prácticas de la Iglesia y sus líderes y la figura también del Papa en Roma. Y todo esto, ¿cierto?, de acuerdo a lo que había él ya entendido en el Evangelio y sobre todo en la declaración de Pablo en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, donde dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, ¿cierto? Y también al griego, porque en el Evangelio ahí podemos nosotros ver, ¿cierto?, la soberanía de Dios y el poder de Dios. Ahora, sin embargo, estas enseñanzas esenciales no comenzaron con él, sino que, como ya había mencionado, ya habían sido enseñadas por los apóstoles y por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, no sé si ustedes conocen el dicho muy antiguo también y que hoy en día se utiliza también de vez en cuando, un dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma. Y cuando nosotros nos podemos a pensar acerca de esta enseñanza o de este dicho en particular, uno puede, ¿cierto?, ver cómo eran construidos antes las rutas, ciertos comerciales y todo eso, y nos llevan a pensar que, claro, Roma era la capital donde muchas de las cosas y costumbres, el comercio también sucedían ahí, y muchos de estos caminos llevaban a esta ciudad, ¿cierto?, capital y potencia también durante muchos siglos. Pero cuando nosotros podemos reflexionar acerca de la vida del Evangelio y lo que nos enseña la palabra de Dios, extrapolando, ¿cierto?, este dicho romano popular, ¿cierto?, y llevándolo a la fe verdadera y la fe cristiana, no todos los caminos llevan a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos podemos a pensar y en el popular del mundo, ¿cierto?, hay muchas personas que piensan que hay muchas maneras de poder llegar a Dios. Pero la Escritura también es clara al decir que hay un solo camino que nos lleva a Dios. De hecho, hay un solo camino y es un único camino el que nos lleva a poder llegar a Dios. Y
¿Por qué es tan importante también esta declaración? Solo Cristo. Esta declaración nos lleva a nosotros a pensar en esto mismo que estábamos comentando. No todos los medios que el hombre pueda pensar llevan a las personas a Dios, sino que de acuerdo a lo que la Escritura enseña y lo que es también revelado en el Evangelio, y así como también se ha enseñado en todas las demás solas, hay un solo camino que nos lleva a Dios. El problema, ¿cierto? Que ocurría también en este contexto, en los años también de Martín Lutero, pre-reforma e incluso post-reforma, hoy en día con toda la accesibilidad que tienen las personas a la escritura, es que en aquel tiempo solo algunos eran privilegiados y podían tener acceso a las escrituras, podían leerlas y solo ese grupo selecto podían enseñarlas. Lo que logró, ¿cierto?, la reforma protestante fue en ese tiempo, ¿cierto?, fue que se alzara la voz de Dios en medio de tantas tinieblas y la palabra de Dios salió, ¿cierto?, de este encubrimiento que había y que llevaba a las personas a buscar muchos otros medios, muchas otras maneras en que ellos pudieran también llegar a Dios. La luz de la Reforma del siglo XVI fue el reflejo de la luz de la palabra de Dios, de hecho, como nuestra autoridad final e inefable. Entonces, el gran lema de la Reforma, como ya se ha mencionado antes, ¿cierto?, es post tenebras lux, o traducido al español, ¿cierto?, después de las tinieblas, la luz. Esto resumió, ¿cierto?, el corazón de la Reforma y la luz de la palabra de Dios y la luz del Evangelio de Jesucristo, que quien es la luz del mundo. Entonces, esta luz del Evangelio que brilló en Wittenberg y Ginebra y en toda Europa en el siglo XVI había estado ya brillando constantemente a lo largo de toda la historia y a través del remanente fiel de aquellos hombres a quienes Dios también había levantado para poder proclamar su palabra y su evangelio a su pueblo. Y nos viene la pregunta, entonces, volviendo a responder, ¿cierto? Estas frases que nos llevan a estudiarlas el día de hoy. ¿Qué son estas 5 solas? Bueno, las 5 solas, esta es la denominación conjunta para las 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y que resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina romana. Y a lo largo de todo este estudio, ¿cierto?, me gustaría que pudiera seguir meditando en aquella frase: no todos los caminos llevan a Dios. Como ellos pensaban, ¿cierto?, también en Roma, que todos los caminos llevaban a Roma. Bueno, en el Evangelio es diferente. Ahora, volviendo a la definición de qué son estas 5 solas, la palabra latina para sola significa en español solo o solamente. Y estas 5 solas expresan estas 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica cristiana. Estas 5 solas expresan los principios que guían el protestantismo. Y todas las solas aparecen, de hecho, en varios escritos reformadores protestantes, y aunque en principio no aparecen en un mismo lugar, en las tempranas referencias que nosotros podemos conocer de ellas, 3 fueron las que se mencionaban típicamente o las más populares en aquellos tiempos. La primera de ellas era la denominada escritura sobre tradición, ya que muchas de las prácticas religiosas de hecho estaban basadas en tradiciones o costumbres establecidas por hombres y no por lo que la misma palabra de Dios mandataba a la iglesia a poder practicar. Por lo tanto, esta fue una de las frases que más tomó fuerza para poder contrarrestar toda la práctica religiosa romana. Escritura por sobre la tradición. Luego tenemos fe por sobre las obras, ya que como se estudió en una de las solas anteriores, la sola fe es la que produce también salvación, y esa sola fe es solamente en la persona de Cristo por sobre las obras, ya que
lo que movió a Martín Lutero, de hecho, a poder también alzar la voz, era que en su estudio, ¿cierto?, no se concebía posible que la salvación pudiera estar a la venta. O sea, uno podía comprar a través de las indulgencias su acceso a la salvación o su acceso a poder llegar a Dios a través de esa manera. Como así también muchas de las otras prácticas que se conocen como las mandas y toda obra, ¿cierto?, caritativa o de generosidad que puedan manifestar los hombres, ninguna de estas obras puede salvar a ninguna persona, ya que de hecho no nos alcanzaría la vida para poder realizar las suficientes obras que nos puedan llevar a la salvación. Por lo tanto, fe por sobre las obras. Y la última de las tres frases que comenzaron, ¿cierto?, con todo este movimiento era la frase de gracia por sobre el mérito. La gracia entendida como un regalo soberano y de acuerdo al favor de Dios y misericordia de Dios para toda aquella persona a la cual Dios también quiere manifestar esa gracia por sobre el mérito, ya que de hecho ninguna persona merece recibir el don de la salvación. Ninguno de nosotros de hecho es merecedor, ya que como dice el mismo epístola de Romanos, todos nos hemos desviado, todos somos pecadores. Y cada uno de estos pares de frases, ¿cierto?, de términos, intenta sobresaltar cómo la doctrina, ¿cierto?, bíblica es diferente a la doctrina católica romana que imperaba en aquellos tiempos. Por lo tanto, se hace nuevamente muy importante poder decir solo Cristo. Y si alguna vez, ¿cierto?, volvemos a la frase, nosotros hemos escuchado este término de que todos los caminos llevan a Roma, puede ser una de las declaraciones que se han usado para poder reafirmar la idea de que hay muchas maneras de poder llegar a Dios o de poder ser reconciliados con el Dios todopoderoso y soberano. Y dicho de los cuales, ¿cierto?, la Escritura es muy enfática en demostrar lo contrario. Hay un solo camino que nos lleva a Dios. Y ese camino es Cristo. Y la frase solo Cristo, es decir, solo a través de Cristo, resalta el papel de Jesús en la salvación. La tradición católica romana había colocado a los líderes de la iglesia como los sacerdotes, ¿cierto?, en el papel de intercesores entre los creyentes y Dios. Y sucedía mucho, ¿cierto?, como también lo hacían el pueblo de Israel entre el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿cierto?, el altar y las ofrendas. Y la tradición católica romana había tomado esta figura de poner a los sacerdotes como aquellos que interceden entre Dios y los hombres. Y bueno, cuando nosotros vemos que Cristo aparece ya en la escena y toda la obra que Él realiza, porque de hecho Cristo ya había sido profetizado y ya había sido también profetizado el papel que Él iba a tener como este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de quien, ¿cierto?, se muestra como todos estos ritos antiguos del altar, ¿cierto?, eran sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer en perfección para poder también crear este acceso permanente entre Dios y los hombres sin ya este medio de ofrendas sacrificiales que se tenían. Y los reformadores enfatizan el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Esto lo vemos también en la epístola de Hebreos, capítulo 4, verso 15, y leeré del 14 al 16 para poder tener un poco más el contexto. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado.
Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Por lo tanto, aquí lo que nos menciona el autor de Hebreo es que este gran sumo sacerdote que trascendió los cielos es Jesús. Por lo tanto, hay que, y exhorta de hecho el escritor de Hebreos a retener la fe en Cristo y así, ¿cierto?, poder identificarnos con Él, ya que como dice el versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras flaquezas o que no pueda identificarse, ¿cierto?, con lo que somos nosotros, ya que Él, siendo, ¿cierto?, como lo dice Filipenses, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿cierto?, y vino en forma de siervo. Y Él sintió todo lo que nosotros podemos sentir, sufrió todo lo que nosotros también podríamos haber sufrido, pero la diferencia que marca, ¿cierto?, a Cristo de nosotros es que Él es sin pecado. Por lo tanto, Él es el único que puede también interceder por nosotros, ya que de hecho si nosotros nos vamos a las prácticas rituales, ¿cierto?, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, vemos que los sumos sacerdotes no podían entrar en cualquier momento al altar a poder oficiar esos sacrificios. El sumo sacerdote tenía que prepararse de manera muy anticipada y muchas veces no dormía para no pecar, ¿cierto?, antes de poder entrar a oficiar los sacrificios una vez al año, ¿cierto? Y muchos, ¿cierto?, de estos sacerdotes tenían que lavar sus vestiduras, lavar sus cuerpos y ofrecer, ¿cierto?, o seguir una serie de pasos para poder realizar este oficio. Pero Jesús es el único que puede interceder por nosotros e ir delante de Dios de manera voluntaria, ya que Él, sin pecado, no tiene este impedimento que de hecho tenían los sacerdotes y los sumos sacerdotes de aquellos años. Entonces Jesús es el que nos ofrece a nosotros este acceso a Dios ahora de manera permanente, ya que Él logró lo que ningún sumo sacerdote pudo lograr. Y Él es ahora, de hecho, nuestro líder espiritual humano, ya que Él como hombre se identifica con nosotros, se identifica, ¿cierto?, con nuestras propias tentaciones, nuestros propios sufrimientos, nuestras propias necesidades como hombres. Y Él es el único ahora que puede oficiar esta intercesión tan necesaria para nosotros y que ninguno de nosotros puede, de hecho, hacer de manera libre, ya que muchos hombres, ¿cierto?, y profetas, al verse delante de la presencia de Dios, lo que les sucedía era que ellos se sentían asombrados por la gloria de Dios. Y muchos de ellos, de hecho todos ellos, cayeron a suelo y vieron su pecado y vieron la santidad de Dios y temieron por sus vidas. Por lo tanto, instintivamente el hombre contesta al decir, ¿no hay alguna otra manera en que el hombre se pueda salvar a sí mismo? Cuando se le presenta que hay solamente una manera, el ser humano siempre intenta buscar otros medios. Y es como una idea común que de hecho nosotros tenemos de poder decir, tiene que haber otra manera. O sea, este no puede ser el único camino. Y nos creemos creativos, ¿cierto? Y empezamos a buscar maneras diferentes de poder acceder a Dios o querer nosotros también, en nuestra buena intención, ¿cierto?, ayudar a Dios en todo lo que concierne a la salvación. Pero, en este orgullo, ¿cierto?, el hombre se pregunta, ¿no habrá otra manera en que yo pueda ser salvo? Y no es Jesús solo para aquellos que no pueden salvarse a sí mismos. Porque hay personas que piensan que a través de todo lo que hacen, ¿cierto?, y a través de todo lo que ellos viven, que pueden lograr aquello que solamente Cristo logra por ellos. Y de hecho esta es una obra gloriosa que Cristo hace por nosotros. Y la salvación, la Biblia dice, y se ha enseñado, y los reformadores vuelven a poner en alto
este mensaje que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. En el libro de los Hechos, en uno de los discursos de Pedro, en Hechos 4:12, leyendo del 11 y 12, dice Pedro en su discurso: este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro, de hecho, no solo proclamó a Jesús como un camino de salvación, sino como el único camino de salvación. Entonces, la idea de que en ningún otro hay salvación y de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, es difícil de aceptar para muchas personas. Porque el hombre en su orgullo busca otras maneras, busca otros caminos, busca aportar de alguna manera a lo que solamente Cristo ha podido lograr para ellos y por ellos. Por lo tanto, es necesario volver a recordar y volver a recordarnos a nosotros mismos esto que los reformadores, ¿cierto? Y los protestantes, ¿cierto? En aquellos tiempos cuando inició este movimiento de poder llevar la Escritura por sobre todas las cosas, a que se alzara la voz de Dios y se conociera en todo lugar que solo a través de Cristo nosotros encontramos salvación, y es solo a través de Él en que todo hombre puede llegar a ser salvado, porque no hay ningún otro camino, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvados. Y la Escritura, de hecho, así lo vuelve a decir y enseñar una y otra vez. Y todos los apóstoles, de hecho, luego de poder también ellos predicar y enseñar acerca de lo que el mismo Señor, de hecho, también enseñó. Pablo, escribiéndole a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, le dice: porque hay un solo Dios, y esto es muy importante, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y en estas enseñanzas, de hecho, no hay nada nuevo que nosotros podamos agregarle a la Escritura, sino que ya todo estaba puesto ahí, y de hecho los discípulos lo pudieron ver. Todas las profecías apuntaban a Cristo. La Escritura, de hecho, en su conjunto, los teólogos, ¿cierto?, dicen que hay un hilo rojo de sangre conductor entre toda la Biblia, y ese hilo conductor nos lleva a la persona de Cristo, ya que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Cristo Jesús, hombre. Y aquí la palabra hombre no está puesta por casualidad, ya que esta palabra hombre indica que Cristo fue completamente hombre, y Él vino en forma de hombre, y era necesario que Él también pudiera venir en forma de hombre para cumplir todo lo que nosotros, hombres, no pudimos cumplir, porque Él cumplió toda la ley. Él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podía y pudo y podrá vivir, ya que de hecho Él es el único. Por lo tanto, se necesitaba que aquel intercesor entre Dios y los hombres fuera completamente hombre, para que la obra de Dios pudiera también cumplirse tal cual como Él también la había establecido. Y a través de un solo mediador, y solamente uno, Jesucristo, hombre, no hay otro camino válido a Dios que no sea a través de Cristo Jesús. Y esta declaración de Pablo, ¿cierto?, simplemente repite lo que Jesús dijo también a sus discípulos. En Juan 14:6, Jesús les dijo, ¿cierto?: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no terminó ahí simplemente, sino que Él agregó:
y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Cristo ya había dicho explícitamente que no había ningún otro medio, ningún otro camino, ninguna otra manera en que el hombre pudiera acercarse a Dios para poder ser reconciliado con Él, sino que solamente a través de el único y gran camino que es Cristo y quien trazó ya la senda en la cual el hombre puede llegar a Dios. Daniel Strange, en un escrito acerca de la reforma y la cultura, dice lo siguiente, y quiero poder leerle esto y compartir esto con ustedes. Nuestra cultura siempre está buscando algo más, pero a menos que esta búsqueda culmine en el Jesús de las Escrituras, no logrará salir del mundo de la idolatría. Creencias ambiguas sobre la trascendencia, la fe, la espiritualidad y hasta el teísmo no son suficientes, porque la salvación solo puede ser un medio de la fe en Cristo. Debemos ser cuidadosos de no conducirnos de esta manera que sugiera que nuestro nuevo nacimiento no importa o que Cristo entregó su vida en vano. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que la cultura y mucha cultura religiosa insta a los hombres a poder realizar obras, realizar diferentes actos o ponerle cierto mayor énfasis a algunas prácticas de la práctica común cristiana, como lo son, ¿cierto?, las oraciones y muchas otras liturgias, ¿cierto?, de las cuales nosotros podamos participar. Si nosotros le ponemos el énfasis a todas aquellas cosas y quitamos, ¿cierto?, nuestra mirada del único medio que Dios también pudo enviar a nosotros, lo que estamos haciendo es volver, ¿cierto?, atrás y dejar a Cristo de lado, porque en Cristo nosotros también somos santificados y la persona de Él es la que va creciendo en nosotros. Por lo tanto, cuando intentamos buscar otros caminos para ganarnos el favor de Dios o espiritualizamos muchas cosas, lo que estamos haciendo es olvidar que Cristo cumple ese rol, porque Él intercede por nosotros en nuestras oraciones. De hecho, el Espíritu también nos ayuda cuando no sabemos pedir, ¿cierto? Y hay muchas otras cosas que quizás se practican de manera tan superficial y llevan a que dejemos de lado, ¿cierto?, a aquel quien ya hizo todo por nosotros. Por lo tanto, existe solo un camino y una búsqueda que nos lleva a un único destino, y es a nuestro Señor Jesucristo. Y como lo plantea J.C. Riley al afirmar la existencia de 6 razones vitales para considerar en toda nuestra existencia, él dice, y me gustaría compartir con ustedes esto antes de poder ya concluir este estudio. Dice, la primera razón que Riley da es: la vida es corta e incierta. La segunda certeza que hay que considerar, ¿cierto?, es: la muerte es segura. La tercera certeza que él comparte es: el juicio es inevitable. La cuarta certeza: el pecado es sumamente pecaminoso. La quinta certeza que él también expone es: el infierno es una terrible realidad. Y la última certeza que él comparte es: solo Cristo puede salvarte, porque es solo a través de Cristo. La salvación y el camino a Dios es solo a través de Cristo el Señor. Por lo tanto, nosotros hoy en día, ¿cierto?, al haber ya podido estudiar la Escritura y poder también considerar todo lo que los reformadores también quisieron plantear al poner, alzar la voz, ¿cierto?, y poner en alto la palabra de Dios y exclamar estas frases, podemos decir que solo Cristo es una de las frases también fundamentales para poder recordar nosotros, porque la salvación es solo a través de Cristo, por la fe puesta en el Señor, ¿cierto?, donde la Escritura se
muestra todo esto, ¿cierto? Por sobre la tradición, es solo por gracia, ya que nadie la merece. Y como se verá, ¿cierto? Y se da bien, nosotros consideramos que todo esto es solamente por la gloria de Dios y para Él solamente la gloria. Así que, considerando todo esto, ¿cierto? Nosotros lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios por Cristo el Salvador. Que el Señor les bendiga y que este estudio también pueda ser de mucha edificación para todos nosotros al considerar a Cristo como nuestro único Salvador y como el único camino hacia Dios. Muchas bendiciones.